A través de las redes sociales, una querida hermana de Argentina me envió un mensaje bastante largo sobre su frustración, su profunda frustración con la actual situación de la iglesia, especialmente porque considera que los católicos y que muchos obispos y que yo mismo soy demasiado injusto con el Papa Francisco, que en el mejor de los casos soy ambiguo en mis referencias al Papa Francisco, y esto, por si acaso, lo he escuchado de todos lados. Hay alguien que me escribe diciendo: Alejandro, tú no te atreves a decir las cosas para mantener tu empleo. Por si acaso, yo soy autoempleado. O sea que si pierdo el trabajo es porque yo me voté a mí mismo. Si algunos siguen pensando que yo sigo teniendo jefes porque estoy con EWTN, escuchen mi punto de vista, mi salida de EWTN, que lo pueden encontrar en preguntasdefe.com. Entonces yo soy autoempleado y recibo de un lado y del otro críticas de que no soy suficientemente claro, porque un lado y el otro quieren que yo opine como ellos y yo no opino como ellos. Entonces eso es lo primero que quiero dejar en claro, pero quiero comunicar ante todo con mucho respeto y con mucho afecto y es más, con mucha simpatía, porque siento muchas de las cosas que esta hermana dice. Pero sobre todo advirtiéndole a esta hermana: mira, hermanita, tú dices al final de tu mensaje: espero no haberte ofendido con mi sinceridad y espero que Alejandro me pulverice. No tengo por qué pulverizarte. Yo no pulverizo a las personas que me escriben, no solamente a las personas que desafían la razón. No me desafían a mí, sino desafían la razón o desafían la enseñanza de la iglesia. Y que muchas veces me emociono y con mi emoción, con mi tono, con mi crítica, de alguna manera impongo una opinión. Ese ya es problema del que escucha. El problema del que escucha. Este es un podcast y el podcast tiene un nombre deliberado de hace décadas que me tomó mucho tiempo decidir y que es punto de vista. Mi punto de vista. Hay otros que piensan distinto y que han hecho sus propios podcasts. Quienes simpatizan con esas posiciones y solamente quieren escuchar esas posiciones, busquen a esos productores de contenido. Esa es una de las ventajas y las desventajas de las actuales redes sociales y del mundo digital, que podemos escoger lo que escuchamos y también podemos escuchar solamente lo que forma parte de nuestra caja de resonancia. Entonces, comparto las inquietudes de esta hermana que dice que ante todo considera que la respuesta de muchos obispos a Fiducia Supplicans, a este documento al que me he referido, la mayoría de veces de forma crítica, es inaceptable por la manera como se han atacado al Santo Padre. Y esta hermana dice: cuando los obispos, en vez de plantear, insisto, legítimas dudas, insultando el documento, movilizaron la opinión de las ovejas y armaron un motín en la barca de Pedro, enlistando a los sacerdotes confundidos. ¿Era necesario hacer esto? ¿Acaso estaban cortados los puentes para dirigirse al Santo Padre con respeto y plantear una duda razonable? Por favor, Alejandro, convengamos, o sea, coincidamos, o pongámonos de acuerdo en que esto es una falta de respeto innecesaria y un gesto claro de diversión que intentó abarcar también a los sacerdotes, entre paréntesis, prohibiéndoles bendecir, y a las ovejas de la grey, obligándolas a tomar partido. Para mí, todo esto debió discutirse primero en puerta cerrada. Lo segundo es que quiero señalar de este desolador panorama en el estado deplorable de las ovejas. Y esta hermana pasa a discutir, mejor dicho, a exponer la actual situación de total confusión, porque los católicos en su gran mayoría hoy en día son culturales, viven en pecado mortal, o, dice ella, son tradicionalistas y viven sin caridad. También hay un grupo de fieles más pequeños, sigo leyendo a la hermana, que es silencioso y sigue las enseñanzas de la iglesia sin tomar bando. Pero es tanto el bombardeo de información de los canales católicos que te obligan a tomar partido, y esto no es justo, porque la gente no está bien formada y se van para cualquier lado en vez de hacer un llamado a orar para que se superen las diferencias. La hermana dice: muchas veces Alejandro se expresa con rabia y con palabras duras sobre los hechos, dando a conocer su opinión de los mismos, sin dejar abierta la puerta a que pudiera ser una forma de verlo, o pudiera estar equivocado, o quizá tener razón, pero no corresponde expresarse así. Citaré un ejemplo para clarificar. Cada vez que se refiere al cardenal Víctor Manuel Fernández le dice Tucho,
Y si bien no es una ofensa, es una forma de vergolearlo, ¿no? En referencia a que yo he dicho que quienes llamen al Papa Bergoglios son personas que voy a cancelar de mis redes, ¿no? Y esta hermana dice, no podemos volver a una moral más laxa, pero tampoco tenemos que quedarnos en la rigidez de los tradicionalistas. Entonces, ¿qué cosa hacemos? En este punto es que algunos católicos, sigue leyendo a la hermana, hemos encontrado respuestas en el Papa Francisco, quien no ha escatimado esfuerzos en revivir a las ovejas muertas. Yo no quiero negar que todos los males que describí son pecados mortales, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en el mundo que ella describió. Pero tampoco puedo afirmar que todos los que están padeciendo estas cosas son unos, entre comillas, condenados en vida. Esto que describo tampoco puede ser. Son nuestros hermanos, y muchos son incluso parientes, que fueron formados en la fe católica. Hay que hacer algo para acercarlos de nuevo a Dios, partiendo por devolverles la dignidad. Es posible que Dios nos envíe, sigue diciendo esta hermana, un papa incompetente, entre comillas, para resolver este problema. ¿Qué clase de Dios enviaría a su peor representante en un momento así? Imposible. Por tanto, parece sensato que el Papa se ocupe y preocupe por revivir a sus ovejas moribundas e intente ingresarlas de nuevo a la barca. Por todo esto creo que el Papa hace un buen trabajo con accidentes, claro, pero bien encaminado al objetivo. Esta es mi opinión de una persona a favor del Papa a pesar de los problemas. Igual yo rezo por mí, es parte de mi familia espiritual y lo sigo escuchando y quiero lo mejor para él, refiriéndose a mí. Y te agradezco profundamente, hermana. Quiero aclarar algunas cosas, entre ellas el que yo a veces me refiera al cardenal Víctor Manuel Fernández como Tucho. Efectivamente puede sonar como una manera de vergolearlo, pero no lo es. Y le explico por qué. Porque él se hace llamar Tucho y no solamente a nivel personal, porque tú puedes decir, bueno, se lo pedirá pues a sus sobrinos, Alejandro. No, él en sus redes sociales, su dominio es Tucho. Ese es el nombre que él usa en sus redes sociales, Tucho, ¿no? Y muchas veces se presenta de esa forma también. Pero no tengo ningún problema en dejar de llamarlo Tucho si es que esto da la impresión de que lo estoy, entre comillas, vergoleando. Entonces, de ahora en adelante me abstengo de llamar al cardenal Fernández Tucho. Pero la última vez que escuchan esta palabra de mi boca, como signo de buena voluntad. Y la hermana, coincidimos básicamente en todo el diagnóstico. Hiciste un diagnóstico muy, muy largo, yo lo he resumido, pero citando las palabras textuales de esta hermana. En resumen, efectivamente, nosotros nos encontramos en una situación sin precedentes, especialmente en América Latina, que alguna vez fue católica, por lo menos un poco más de nombre de lo que es ahora, y que ahora solamente tiene católicos culturales. Eso lo vemos en todos lados, no solamente en Argentina, lo vemos en todos lados. Y la situación moral en la que viven la gran mayoría de las personas que se declaran católicas es tristísima. Están muertos o profundamente heridos espiritualmente. Y que necesitamos hacer algo distinto a lo que la Iglesia ha estado haciendo regularmente, y que no basta con volver al pasado y con volver a las misas tradicionales y punto, porque hay personas que simplemente no van a tener nunca acceso a eso, no lo van a tener. Y si no tienen acceso físico, es decir, que no van a poder tener una parroquia tradicional o una parroquia donde se celebra bien, con respeto y con reverencia a la liturgia, son personas que nunca van a tener el acceso cultural. Y esto se los digo porque yo veo muchísima gente que pasa frente a mi parroquia, que tiene una misa profundamente hermosa, pero estas personas que pasan por ahí jamás van a sentirse atraídas porque están demasiado alejadas moralmente, culturalmente, para que uno diga, las voy a traer a una misa tradicional, y la misa tradicional es tan bonita y está tan bien celebrada que estas personas se van a convertir. Así no es, no funciona así. Entonces, quienes están en parroquias vivas, hermosas, como quien les habla, nosotros vemos gente que viene cada vez más, pero no son nada comparado a esa masa de hermanos católicos que están perdidos y que son familiares nuestros, familiares míos. Yo he hablado del problema de
de drogas, de problemas de atracción al mismo sexo, en mi familia directa. Si esta hermana me ha escuchado, recuerda eso. Entonces, estamos completamente de acuerdo. Y acá nosotros estamos viendo el problema de la solución. Entonces la hermana dice, nadie dice que nosotros cambiemos las normas morales, pero tampoco podemos estar mirando al pasado porque el pasado no ha funcionado. Mira, hermana, hasta allí la gran mayoría de católicos estamos de acuerdo que los progresistas que rodean al Papa, lamentablemente, porque son la mayoría de los que rodean al Papa, o sea, Antonio Espadaro, Austin Aibera, Andrea Tornielli, todas esas personas que básicamente le sugieren al Papa las políticas pastorales que tomar, son personas progresistas que sí creen que la iglesia tiene que cambiar moralmente, no el Papa. El Papa sabe que no. Y también sabemos que los tradicionalistas, especialmente en un país como Argentina, son extremadamente vociferantes y malos, ¿no? O sea, cuando no les gusta lo que yo digo, lo único que saben hacer es insultar. Oye, gordito, has comido mucha grasa. O sea, ya cuando se baja a esos niveles, digamos, donde no es posible presentar un argumento, vemos pues cómo la caridad pues no existe para esta persona, ¿no? Y la manera como justifican eso es decir, la caridad es la verdad. No, hermano, la caridad no es la verdad. Están íntimamente relacionadas. San Juan Pablo II, no solo San Juan Pablo II, Santa Teresita de Jesús, Benedicta de la Cruz, Santa Benedicta de la Cruz, o sea, Edith Stein, siempre repetían esta relación que tiene que haber entre la caridad y la verdad. Entonces, decir que yo he resuelto mi problema de caridad porque salgo a vociferarle a la gente lo que debe hacer y creyendo porque digo la verdad, entre comillas, estoy viviendo la caridad, es una excusa moral que puedes hacerla todas las veces que quieras, pero nos vemos el día del juicio, compadrito. Nos vemos el día del juicio. A ver si Jesús va a estar contento con eso. Punto. Ahí dejo el problema con los tradicionalistas. Pero en lo que no hay que hacer, estamos de acuerdo. Pero, hermana, entre que nosotros no podemos mirar para atrás, por un lado, y por el otro lado, no podemos salir cambiando las normas morales de la iglesia, el rango que queda es un rango amplio. Decir lo que no debemos hacer no aclara lo que sí tenemos que hacer. Entonces, que queden claro. Yo creo que el Papa Francisco tiene el corazón en el lugar correcto. Una iglesia en salida. Una iglesia que es un hospital de campaña en medio de una guerra. Eso es correcto. Volver al principio de la misericordia. Pero lo específico, es decir, una decisión como fiducia supplicans, por ejemplo, lo específico de salir al mundo para recuperar a todos los que están, de repetir, la iglesia es para todos, para todos, para todos. Eso es completamente cierto. Hay una cantidad enorme de personas que no solamente estamos de acuerdo, sino que nos parece el ABC. La razón por la que yo me he consagrado y voy a morir consagrado, sin esposa, sin hijos, viejo, en una silla de ruedas probablemente, que me cuesta más que aceptar que me van a matar, pues, y que voy a morir en una situación martirial, que es la que yo preferiría, es porque creo en eso. Por eso me he consagrado. No me he consagrado para formar parte de una institución, me he consagrado para seguir al Señor Jesucristo, que quiere que todos los hombres se salven. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo con el Papa Francisco y estoy completamente de acuerdo con el cardenal Fernández. Pero cuando el cardenal Fernández toma una decisión como fiducia supplicans y yo digo, esa decisión está mal, no es una decisión que es buena, el problema comienza cuando el cardenal Fernández comienza a explicar que quienes no están de acuerdo con él en fiducia supplicans es porque tenemos mala intención o porque no hemos entendido. Entonces, hermana, yo estoy de acuerdo con que muchos de estos problemas se deberían dialogar al interior de la iglesia, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y cuando esta hermana y cualquier otro vea cuáles han sido la mayoría de las reacciones contra fiducia supplicans, no han sido decisiones que han salido a criticar al Papa. Son decisiones que han dicho, yo tengo que cuidar a la porción del pueblo de Dios
que Dios me ha dado a través del Papa, porque la gran mayoría son obispos nombrados por el Papa. Entonces, no han salido a discrepar para avergonzar al Papa, han salido a discrepar para decir, mira, en mi diócesis no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y estas son las razones. Y entre las razones, hay razones que discrepan con la razón que ha dado el cardenal Fernández. ¿Cómo impedimos esto? O sea, cuando un obispo en conciencia está diciendo, yo no puedo hacer esto en mi diócesis, como sucesor de los apóstoles, no puedo hacer esto en mi diócesis. ¿Por qué el cardenal Fernández, que tanto promueve la sinodalidad, no conversó primero con nosotros? ¿Dónde queda la sinodalidad? Y después hay que publicar una aclaración de la aclaración. Entonces, esto es lo que quiero que esta hermana y las otras personas que están confundidas entiendan. Estamos en una situación complicada. Esta situación complicada es terrible para cualquier papa. Y nos tocó el Papa Francisco en una época de extrema confusión, en una época de redes sociales, donde todo el mundo y su perro opina, incluyéndome, porque lo mío es una opinión, nada más, un punto de vista, en la que genuinamente busco justamente aclarar las cosas de la forma más honesta que puedo, pero con mis limitaciones. Entonces, tenemos que entender que cuando hay una tormenta, el hecho de que la navegación sea una navegación dura, tempestuosa, no es culpa necesariamente del capitán. O sea, podríamos tener el mejor capitán del mundo, igual vamos a estar en medio de una tormenta. Y esa es la situación que nos ha pasado, una situación de tránsito, una situación grave en la que la mayoría de las personas que opinan señalan lo que no se debe hacer. Y efectivamente, yo estoy completamente a favor de la valentía del Papa Francisco de venir con una propuesta. Yo creo que esa propuesta tiene muchos agujeros. Y creo que para muchísimos obispos es muy difícil hablar con el entorno del Papa. Porque el Papa no puede hablar personalmente con todos. Entonces, miren ustedes, si los cardenales u obispos que han discrepado, porque no confundamos aquí los obispos y cardenales que han reaccionado por razones pastorales. Mi pueblo no puede. Miren ustedes, los obispos africanos como episcopado de todo el continente donde la fe está creciendo más rápidamente que cualquier otro, o sea, donde está el futuro de la iglesia, han anunciado que no van a aplicar fiducia súplicas después de hablar con el cardenal Fernández y de hablar con el Papa y recibiendo aprobación de ambos. Entonces, no se pudo haber evitado eso primero, que el cardenal Fernández consultara qué les parece estos obispos de África. Entonces, ¿culpa de quién es? Acá los obispos africanos no han salido a avergonzar al Papa, pero tiene una responsabilidad con su pueblo. Entonces, quiero que esta hermana entienda que la situación que a ella le parte el corazón, de confusión de la iglesia, de ataques al Papa, etc., es una situación que no está hecha por mí, por personas como yo, que opinan y que opinan con entusiasmo o enojándome, como dice ella, en las formas que hablamos. No es culpa de los tradicionalistas que salen a hablar en redes sociales. No es culpa tampoco de los progresistas, o sea, de ellos participan de una parte de culpa, no es culpa tampoco de los progresistas. Es una crisis en la que nos encontramos en un momento en que incluso el diálogo entre las partes es muy difícil, porque estamos en este contexto de redes sociales donde todo el mundo puede opinar. Entonces, hay 5 loquitos que salen y opinan citando en la forma que ellos quieren a lo que ha dicho el Papa o lo que han dicho otros obispos. ¿Qué haces con esos hermanos, querida hermana? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces? O sea, le dicen que no hable. Existen y tienen la facilidad de las redes sociales, como yo, que puedo grabar esto y ponerlo ahí para que la gente lo escuche o lo vea. Lo puede hacer cualquiera. Entonces, estamos en un mundo extremadamente complejo. Y efectivamente, el legado del Papa Francisco va a ser muy complicado. Porque, entre otras cosas, sí, el Papa Francisco insiste en la misericordia y ataca un día sí y el otro también a todos los rígidos, entre comillas. Y ataca acá a los rígidos de verdad y a mucha gente que dice, solamente quiero claridad doctrinal. ¿Por qué eso me hace rígido? Cuando el Papa Francisco dice,
Los católicos no pueden multiplicarse como conejos. Yo conozco familias, he citado este ejemplo, conozco familias que porque tienen hijos, porque están cumpliendo con las enseñanzas de la iglesia por una razón de conciencia, no por rigidez. Es porque están obedeciendo el plan de Dios para ellos como familia. Entonces vienen y me preguntan, Alejandro, ¿el Papa me está insultando? ¿Está diciendo que yo me reproduzco como conejo cuando, o sea, la dificultad de mi vida por acoger los hijos que Dios me manda es tremenda? Además de eso, recibo un zapatazo del Papa. Entonces hay que entender que todo lo que ha hecho el Papa no es perfecto. Y que no solamente porque ha ofendido a estas personas, es porque con la insistencia que ha dado en que ya no haya misa tradicionalista, que esté tremendamente restringida, que no haya moralismo, no haya rigidez. ¿Ese es el problema principal en la iglesia? ¿O el problema es el que tú estás señalando, hermana, de que hay demasiada laxitud moral? Tú misma compartes parte de tu experiencia personal que no he mencionado acá y que te agradezco que con corazón tan abierto lo compartas. Conmigo, por lo menos. El problema es otro. Los sacerdotes corrigen lo suficiente, enseñan lo suficiente. Entonces, a mí no me parece mal que el Papa Francisco nos advierta sobre los extremos del moralismo y de la rigidez. Pero que, número uno, eso sea lo único que hace. Y número dos, no demuestre que le preocupa tanto o más lo que sucede en muchas más partes de la iglesia, que es la irresponsabilidad, la blandenguería, las misas mal celebradas, el mal ejemplo de los sacerdotes tiktokeros, que no busque soluciones a ese problema. Y que en cada homilía, casi en cada homilía, el Papa no deja de meterle palo a los que llama rígidos morales. No deja de meterles palo. Y yo me siento permanentemente apaleado. Y no soy un rígido moral. Solo quiero recibir de mis autoridades claridad moral. El ejemplo de un obispo Papa Francisco, por ejemplo, es el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. O sea, un Atila de la Iglesia Católica. Y que el Papa no diga nada, que el ejemplo sea un cardenal como el cardenal McElroy en San Diego, que lo ha hecho cardenal en una diócesis pequeña, relativa en Estados Unidos, que ni siquiera es arquidiócesis, o el cardenal Supich, Atilas de la iglesia, personas que ni siquiera humanamente son simpáticas, porque uno podría decir, bueno, pongamos a alguien que como el Papa es simpático, el Papa es simpático, es ingenioso, es agradable, es pastoral. Ninguno de estos que he mencionado lo son unos ornitorrincos, no saben tratar con la gente. La gente, el pueblo se queja de ellos en las misas. Al cardenal Castillo lo han interrumpido en homilías diciendo es mentira. El pueblo, esto que estoy describiendo, el cardenal Castillo ha pasado en la iglesia del Señor de los Milagros, la devoción más popular, pero en el sentido del pueblo sencillo, de los fieles sencillos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. El legado del Papa Francisco hasta ahora es el legado complejo. Yo estoy convencido que tiene las mejores intenciones. No acepto a nadie que dice que es parte de un cabal satánico o universalista. Ese es absurdo y perverso pensar así. Pero de allí decir que no se puede discrepar, no se puede buscar otra mejor fórmula, no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo veo con mis ojos. Entonces nadie me puede decir que lo que yo estoy viendo no es verdad. Que lo que yo estoy viendo con mis ojos, no con prejuicios, que los tengo, con certeza los tengo, como cualquiera. Pero lo que estoy viendo con mis ojos, nadie puede decirme que es mentira. Porque lo he comentado muchas veces. Hermanos, por la naturaleza de mi trabajo y de mi apostolado, yo he tenido que viajar por todo el mundo. He estado en todos los países de América Latina varias veces, excepto las Guayanas y El Salvador. No he estado en El Salvador. Pues he estado en todos los otros países de América Latina varias veces. He viajado por el mundo, les he contado lo que he visto con mis ojos en Erbil, en las llanuras del Nínive,
en el Oriente Medio, en el Líbano, en Uganda, en Sudán del Sur, en los países nórdicos, en Ámsterdam, que una vez llamé la puerta del infierno por la experiencia que he tenido ahí varias veces. Entonces, he tenido un privilegio que no todo el mundo tiene, que es ver la situación de la iglesia, porque en todos esos lugares he ido por razones de la iglesia. Nunca he ido a un país a pasear, nunca. Y quienes me han invitado a algunos de estos países pueden dar testimonio de que a mí no me interesa pasear. No me interesa ver que hay este cerrito. Claro, soy cordial con las cosas que me quieren mostrar del pueblo, pero quiero ver las cosas de la iglesia. Que me lleven a la catedral, que me lleven a una misa. Quiero ver cómo... Entonces, tengo este privilegio de ver las cosas. Las he visto con mis ojos. No soy una persona que está sentada en Denver, en Colorado. Las he visto con mis ojos y las he visto repetirse y veo instancias y constantes. Y cuando veo esta situación, en todos estos viajes y en estas posibilidades que tengo, que no merezco, pero que tengo que utilizar para el bien y que tengo que agradecerle a Dios, me doy cuenta cómo la fórmula de los tradicionalistas no funciona para nada. No funciona para nada. Ellos agarran, escogen una parroquita, la vuelven su reducto, les encantan lo que ven y creen que la solución es replicar eso por todos lados. Y que esa va a ser la solución. No han entendido cómo funciona la cultura, no han entendido no entienden nada. Y cómo efectivamente una iglesia en Salido, una iglesia que es un hospital de campaña, es absolutamente indispensable. Pero para eso se necesita gente con corazón convertido. Uno de los asesores del Papa es un tipo que ha hecho abortar 2 veces a 2 novias que tuvo y de lo que no se ha arrepentido. O sea, no estoy hablando de alguien que hizo eso y después se convirtió. Es un tipo que cree que la iglesia tiene que ser flexible, entre comillas, con esas situaciones. ¿Qué piensas, hermana? ¿Qué piensan ustedes? Y el Papa le cae a palos a un obispo imprudente, como he dicho, como el obispo Strickland. Pero deja que los obispos alemanes sigan haciendo lo que están haciendo y no los fulmina. Ninguno de esos ha sido fulminado y sacado a patadas para la paz espiritual de todos los católicos que dicen, ¿por qué está pasando eso? ¿Y por qué lo dejan pasar? Entonces, hermanita, tienes que entender que hay una situación real de confusión en la iglesia. Pero perdón que este punto de vista sea tan largo, pero me parece decisivo entenderlo. Yo quiero estar del lado del Papa, yo quiero ayudar al Papa, yo soy católico, pero no puedo negar lo que veo. Y yo no soy una persona a la que el Papa va a recibir y va a convertir en un asesor. Cuando esta hermana me dice, oye, pero los trapos sucios se lavan en casa. ¿En qué casa, hermana? ¿Qué hago yo con lo que veo? Y con el trabajo que tengo de ser periodista. ¿Qué hago? ¿Preparo memos? ¿Se los escribo al Papa? ¿O trato de compartir soluciones y testimonios? Pues esas son la mayoría de las cosas que hago. Oremos por la iglesia, hermanos. Oremos por la iglesia, efectivamente. Pero orar por la iglesia no nos va a dar la tranquilidad sobre la situación. No va a tranquilizar la tormenta. Nos dará paz en medio de la tormenta. Pero vamos a seguir en esta tormenta. Y lo principal que tenemos que hacer los católicos es escucharnos y entender de dónde viene cada uno. Y decir que eso se soluciona con una iglesia sinodal, es decir, con otras estructuras que de suyo excluyen a todos los que estamos preocupados por estas decisiones, no porque sean pastorales, entre comillas, sino porque incluyen confusiones morales, implican confusiones morales. Esa no es la forma de dialogar. Eso no sirve para nada. Yo he estado en el sínodo cubriendo, ustedes han escuchado, yo he estado en el sínodo cubriendo. Es un ejemplo trágico de lo que no funciona. ¿Qué tal pérdida de tiempo? ¿Qué tal pérdida de energía? ¿Qué tal pérdida de recursos económicos? Entonces, efectivamente tenemos que rezar, pero sabiendo que la confusión es real y las discrepancias son reales. Y que estas discrepancias existan no significa que uno es malo, no significa que uno es perverso, no significa que uno, porque discrepa con algunas decisiones del Papa, es una persona malintencionada que odia al Papa y que quiere lo peor para él. No es mi caso, creo que lo he demostrado, y las pateaduras que recibo regularmente de los tradicionalistas y que no me importan. Y supongo que por eso los tradicionalistas dicen, pues, sí, que eres gordito, cachetón, todo lo que quieran, porque saben que sus argumentos no los acepto y no me importan.
Pero creo que ese es testimonio de por qué creen que soy demasiado, entre comillas, ambiguo. No soy ambiguo, simplemente soy tridimensional, no soy plano. Esto es así o asá. Pero trato de ser, en medio de una situación compleja, lo más claro y lo más honesto posible. Pero esto no es sobre mí, es sobre la situación de la iglesia. Si yo me callo o comienzo a hacer propaganda a favor del Papa, la situación, y solamente propaganda a favor del Papa, la situación no va a cambiar. No va a cambiar. Que tengas un buen día.